Este podcast está hecho por dos psiquiatras con fines psicoeducativos. No reemplaza la atención médica. Si necesitas ayuda, en Colombia llama al 106 o escribe al 300-754-8933. No, nadie puede ser un poquito autista porque un rasgo suelto no diagnostica un trastorno del neurodesarrollo. Bienvenidos a Psicobélicos, el podcast donde dos amigos y psiquiatras hablan de temas varios eh, De la con, psiquiatría y de la salud mental y de la sociedad. con tono ácido. Pero está bien, sí, de la psiquiatría, de la salud mental y de la sociedad. Hoy, parte 2 de autismo. Y si me dan un segundo, voy a cerrar la puerta del consultorio porque se va a Ciérrala, entrar ruido. Ana María, por favor. Y claro, por supuesto que estamos aquí, todos, reunidos en torno a el autismo. No, em, bueno, en el primer episodio intentamos tratar un poco el tema de qué era el autismo, de cómo se explicaba, de qué bases de pronto neurológicas y del neurodesarrollo tenía, cómo se hacía el diagnóstico, qué es ser autista, ¿sí? Porque aquí recordamos un poco lo del capítulo anterior. Uno, si es autista, uno no tiene autismo. Es una condición con la que se nace y es un poco una manera diferente de que el cerebro funcione y de que funcione en situaciones sobre todo relacionadas a el relacionamiento social, el relacionamiento con los otros, lo que implica que afecta o cambia las funciones sobre el lenguaje, la interacción, el juego, el entender el doble sentido. ¿Qué más? La Es, sensibilidad. yo creo que más allá de la capacidad de relacionarse socialmente, también es una diferencia un poco en el relacionamiento con el mundo en general, como con todas las experiencias externas, Con todas las experiencias existentes. ujú, como el otro, los ruidos, las luces, todas esas cosas. O sea, es Ok. sí, es un diferente relacionamiento con el mundo, con el entorno, con el ambiente, con las personas. Entonces, pues sí, como obviamente suena súper general y esto suena un montón a lo que le decían a uno. Bueno, yo no sé si sus papás les decían esto. Mi mamá me decía lo siguiente, que los autistas están en su propio mundo. Sí, claro, no, lo dice todo el mundo. Sí, que el autista tiene un superpoder que es estar en Sí, otro mundo. sí, el man en su propio El mundo y no zombie lo está molesten. en el otro mundo. Bueno, ya me retiro. A veces es unos chistes todos rancios, Dos maricas. pero sí. Entonces digamos que en el capítulo pasado, que si no están escuchando este sin escuchar el capítulo pasado, probablemente no vayan a entender una monda. Eh, Sí. pero sí, escuchen el capítulo pasado, de pronto les queda un poco más claro. Em, Acá también es algo importante, nosotros pues estudiamos para poder hablar de estos temas, pero pues evidentemente también habrá opiniones diversas y opiniones diferentes y mientras esté sustentado científicamente, fine. Sí, no, que no vayan a salir de pronto como salieron algunas personas, dígase una sola persona a decir que la psiquiatría era una pseudociencia. Mira, Existen pseudociencias, claro, existen pseudociencias. pero la psiquiatría no es una pseudociencia. ¿Por qué sería una pseudociencia? Yo creo que piensan un poco que no hay ningún estudio como que avale la existencia de la enfermedad mental. Piensan que todo es subjetivo, Sí, sí, sí. inventado, etéreo. Es como el dolor. Si no se ve, no existe. Sí, O sea, es como marica, entonces clínica del dolor también es una pseudociencia. como una nube ahí Ujú. de síntomas. Y a mí me preocupa un poco esa creencia en especial. Bueno, eso lo hablaremos de pronto en otro momento. Bueno, me preocupa, voy a hablar esto y ya. Me preocupa un poco esa creencia en personal de la salud particularmente, precisamente por el riesgo que existe de minimizar las emociones de los pacientes y de decirles como, sí, sí, bueno, el caso, cuchillo, te voy a sacar la vesícula biliar. Adiós. Sí, o sea, Sí, pues, un poco negar la existencia de la psiquiatría es negar la existencia de la enfermedad mental. sí, ¿Cómo puedes ser un médico si no tratas también las emociones de tus pacientes y cuando esas emociones se enferman, esa persona se enferma de emociones, mejor dicho? ¿Cómo no? ¿Cómo lo estás negando? O sea, y es que negar un poco las emociones es negar la lo que nos humanidad hace ser misma. humano, ¿sí? O sea, como diría un profesor mío, al que recuerdo con mucho cariño, em, a Santa Papá.
todos los médicos, al fin y al cabo, todos son veterinarios aplicados al humano. Ujú, Todos menos el psiquiatra. ujú. ¿Qué tal es el poema? ¿Qué tal ese narcisismo? Pero bueno, Pero, ¿cómo me lo vieron? pero sí. O sea, negar que los seres humanos tenemos emociones Y que que no somos son, complejos gracias a esas que emociones. no son tangibles en el mundo físico. ¿De acuerdo? Sí, que tenemos emociones, pensamientos, objetivos, una experiencia respecto al pasado y al futuro y unas expectativas, Ujú, ¿sí? Un tiempo. O sea, nosotros vivimos, tenemos una realidad temporal. O sea, nosotros vivimos en un relato, ¿sí? en Eso un es relato algo lineal. exclusivo del ser humano. Ujú, ¿Sí? Los perros, los gatos, están en un eterno presente. ujú. Sí, qué chimba, qué bacano, ojalá uno pudiera, no sé, que evitaría un montón de sufrimiento, pero pues no son humanos, por Ujú, eso mismo, sí. porque no quiere decir, ahorita van a salir los veterinarios, los terians a decirme, no, mentira, los veterinarios y los terians son totalmente diferentes, van a salir a decir que los perros entonces no tienen recuerdos, sí tienen recuerdos, pero no viven en el pasado. Ajá. Los humanos sí podemos hacer eso, Hablando vivir en el de eso, pasado. una vez un paciente, a mí me gusta mucho preguntarle a los pacientes, nos estamos súper desviando del tema, pero Claro. a mí me gusta mucho preguntarle a los pacientes para ellos qué significan las cosas, porque ya sabe que dicen como estoy bipolar como el clima de Bogotá. Eso es una bastardización de un término psiquiátrico, Y del ¿sí? clima de Y Bogotá. del clima de Bogotá, sí, o sea, de verdad. No. En algún momento explicaremos cuál es la diferencia entre la inestabilidad del clima y Y pues el de las ser personas bipolar. y el ser bipolar. Sí, básicamente el clima de Bogotá es un hijo de puta. Pero sí, es un Sí, inestable. sí, no, es terrible, es terrible. Entonces, yo una vez le pregunté a un paciente que después tuve la fortuna de ver casualmente en otro lugar y siempre lo tengo muy presente porque le dije, el man me dijo, estoy muy deprimido. Disculpen, me estoy tomando Coca-Cola. Me dijo, estoy muy deprimido. El Y man yo le estaba dije, tomando Coca-Cola. no, yo estaba tomando Cuando Coca-Cola se vio con el y se man. me salió un eructico presente ahorita. Ah, en el. Eh, Ya. Es que como no soy un el perro, no vivo en caso, no mentiras. el caso es que me dijo, estoy muy deprimido. Y yo le dije, ¿qué es la depresión para usted? Y me dijo, exceso de pasado. Y me pareció muy, muy, muy ¿Cómo se gonorrea lo que llamaba me ese dijo. paciente? ¿Pablo Neruda? No, no puedo decir su nombre porque no lo recuerdo. José Asunción. Pero cuando lo veo, yo sé quién es porque después lo vi y yo le dije, ¡ah! José Asunción, sí, el man todo Sí. poético. Cuando me dijo eso, el man es profesor de matemáticas. Cuando me dijo eso, se los La juro, cagó con la carrera. yo de ahí en adelante, yo dije como este man debió escribir un libro de psiquiatría. O sea, de verdad, y yo siento que en parte una de las críticas de la psiquiatría, y creo que tiene toda la razón de los movimientos de antipsiquiatría que dicen que la psiquiatría es una pseudociencia y todas estas cosas, validémoslo, listo, está bien, todo el mundo puede tener sus posiciones, pero creo que parte de las críticas de esto es que nosotros no involucramos a los pacientes cuando estamos hablando de los diagnósticos, o sea, tú cómo lo vives, y es muy difícil individualizar los diagnósticos así. Lo van a intentar con el Hmm. manual diagnóstico, ¿sabes qué es el DSM? Con el nuevo Eh, DSM, sí, quieren lo hacer van a como intentar algo mucho más un individual y compendio ahí bonito de todas las esperemos a ver cómo cosas. sale. Esperemos a ver cómo sale porque es que yo sí creo que ponerle un nombre a la experiencia humana es difícil. Claro, pues se le A la puede experiencia poner, humana patológica. y se le puede poner un nombre a la experiencia humana. Y no quiere decir que todos la eh, vivan igual. el comentario más mamerto del podcast. Blanca, hegemónica, occidental, del norte del mundo, de los países. Esa experiencia está definida, listo. Ujú, Pero no se puede definir la experiencia humana del resto de nosotros a través de esa. Ese es un poco el problema de esos manuales diagnósticos, ¿sí? Que son de las poblaciones hegemónicas que, por decir esto, no quiere decir que no sufran, sufren y tienen sus condiciones ujú, y sus patologías y sus pesares y sus vivencias, pero uno no puede decir que la depresión es lo mismo para un europeo, que para un africano, que para un latino, que para un indígena, que ujú. para un indio, dígase de la India,
que son indios, no hindúes. Hindúes son los que practican Son el los de la religión, hinduismo, sí, 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 que sí. un japonés, ¿sí? Entonces, intentar como globalizar la experiencia y el sufrimiento humano es una labor casi que imposible. O sea, lo que debería hacer cada nación y cada grupo poblacional es tener su propio manual diagnóstico. Sí, porque él sabes que es el DSM-5. El DSM básicamente está escrito por la Asociación Americana de Psiquiatría, Sí, porque así se llama, no porque yo crea que los estadounidenses deberían llamarse americanos. Bueno, sí, así eso se llama. pero así se llama. Pero lo más probable es que cuando eso salga cambie muy poco el tema del trastorno del espectro autista. ¿Por Porque, qué, Gabriel? porque ese es mucho más independiente del influjo cultural y del influjo social. Es más Ujú, una cuestión del neurodesarrollo, como decíamos en el capítulo anterior. ¿Sí? O sea, es algo que tiene unas alteraciones neurológicas que usualmente deben ser microscópicas o del funcionamiento mismo del cerebro. ujú, Y eso puede pasar de manera transversal en el mundo. No importa si uno es blanco, negro, chiquito, bajito, gordo, flaco, no importa. Puede suceder, ujú. ¿sí? O sea, no es algo referente a cómo vives tú el sufrimiento, sino es algo que está establecido de alguna manera neuroanatómicamente y funcionalmente y mentalmente. O sea, todo ahí. Sí. Y creo que más allá también de eso, como que, bueno, precisamente porque es un espectro, ¿sí? Y precisamente porque se definió como un espectro, pues básicamente los diversos niveles de necesidad de apoyo y de atención y de ayuda, pues también llevan mucho a que el tratamiento también sea muy individual, ¿sí? Como buscar mucho Claro, qué puedo hacer en parte, qué es lo que más molesta en este paciente, ¿sí? O sea, digamos, este paciente tiene muchas dificultades en el relacionamiento social. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues mandarlo a terapia de habilidades sociales, ¿sí? claro. Este paciente tiene algunas alteraciones en la prosodia. ¿Qué es la prosodia? Son como los énfasis que hace uno cuando habla. Yo la Eh, prosodia la entiendo como la manera de hablar. Sí, sí, pero también Sí. uno hace como un énfasis en algunas cosas, y ese énfasis, digamos, que es algo circunscrito de alguna manera en la manera en la que nosotros aprendemos a hablar, ¿sí? Mm, Entonces, si hay una alteración en la manera en la que uno habla, como en las intensidades de las sílabas y estas cosas, y ya empiezan a hablar un poquito más monótono, un poquito más robotizado, un poquito más. Entonces, ¿qué es lo que toca hacer? Terapia del lenguaje, ¿sí? claro. O sea, que yo creo que parte de la finalidad de este capítulo, bueno, planteamos que una persona es autista, que nadie puede ser un poquito autista, porque nadie puede ser un poquito autista, pues por esto y por lo otro, también porque hay que tener en claro algo, y es que se sobrelapan muchas características de las cosas con el TDAH. Entonces, el TDAH, el 70 al 80% de las personas con TDAH pueden sentirse identificadas con memes de autismo, porque sí se sobrelapan muchos de los síntomas, ¿sí? Los hiperfocos, las dificultades un poco como en quedarse quieto, ese tipo de cosas. Comparten también muchas alteraciones neuroanatómicas, pero pues eso, y ambas son trastornos del neurodesarrollo. Por eso, o sea, alguien con TDAH que sí que se siente identificado, pero un huevón de 30 años que trató mal a una cajera del Oxxo porque es un cabrón que trata mal a la gente y que de repente leyó que los autistas a veces pasan por groseros y de ahí Ujú. diga, yo soy autista porque trato mal a la gente. Ay, ve como mierda, o sea, Pero eso no es así, güey. yo creo que ahí está lo importante también de ni siquiera una persona autista, ¿sí? Tiene una Obvio, justificación no. suficiente para tratar mal a la gente. Ahora, acá hay algo súper importante, y es que obviamente, precisamente porque es un espectro y existen pues estos grados que requieren un poco más de apoyo y un poco más de ayuda y de rehabilitación y todo esto, pues obviamente hay unos que tienen una menor capacidad de entendimiento de consecuencias, ¿sí? O sea, si Claro. yo no entiendo las consecuencias de tratar mal al otro, porque no identifico al otro, entonces da igual que le pegue una cachetada, pues no va a ser como tú. Tú eres lo peor, porque tú sabías que eso me iba a doler. No, marica, no sabía que te iba a doler, Ujú. ¿sí? Pero un huevón de 30 años que puede ir a comprar sus papas solo, que puede pagar, que tiene una carrera universitaria, que ha tenido 40 novias, que ahorita está teniendo una crisis con la novia presente, que, mejor dicho, nunca ha tenido absolutamente ningún problema con nada, y que llegue y que trate mal a alguien y diga, es que soy autista. No, mi rey. No, no son abusivos.
sea, hay gente que se excusa mucho en los supuestos trastornos mentales que se autodiagnostican, o sea, que Mm, diagnostican por TikTok, Instagram y todo esto. Y nada, eso lo usan para tratar mal a otras personas y no es justificable, de verdad. No es justificable. Hemos hecho videos de eso. De hecho, aprovecho para la cuña. Los invito a nuestras cuentas de TikTok, mm, Instagram y YouTube. Ahí sí, subimos videos cortos. cos- Pero hay una cosa que me parece importante dejar claro. O sea, ya la hemos dejado clara muchas veces, pero otra vez, ¿sí? Uno es autista. O sea, todos los que son diagnosticados con autismo y el diagnóstico se hace bien, sin importar el grado o el tipo de autismo en el espectro, son autistas. No es que sean más o menos autistas. El tipo 1 es tan autista como el tipo 3 en ujú, el final del espectro. ¿Listo? 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 Listo. Ahora, a pesar de que todos son autistas, no todos necesitan el mismo nivel de tratamiento y de ujú, atención y de cuidado. exacto. ¿Sí? No son un poquito autistas, todos son lo mismo, pero necesitan Menos, menos. sí, menos ¿Sí? ayudas, menos cosas. Exactamente. Sí, sí, ¿Sí? y eso me parece algo importante porque en los videos cortos de los que está promocionando Gabriel nos dijeron mucho, es un espectro, sí se puede ser un poquito autista. No, la Sí, no. respuesta corta es no, la respuesta larga es no, Y hay otras porque, condiciones, perdón, ajá, Ani, hay otras condiciones, por ejemplo, la discapacidad intelectual. Gente que nace con una discapacidad intelectual que tiene rasgos autísticos, o sea, que tiene unos síntomas similares al autismo. Esos rasgos autistas no los hace ser un poquito autistas porque ni siquiera son autistas, ujú. no son autistas, tienen unos rasguitos, Sí, miren, ¿sí? O sea, cuando a mí me da gripa y toso, no necesariamente tengo EPOC, tengo gripa, un ¿sí? ejemplo acá que yo estaba pensando mucho en ponerles es yo me hice un estudio genético, es importante. Salí 80% africana, 0.2 marica. congolesa. O sea, de verdad. Es Bueno, como si yo llegara acá a decir, soy un poquito congolesa. Marica, no eres negra. O sea, yo no soy negra porque tengo 0.2% congolesa, ¿sí? Tengo una situación sanguínea alguien hizo algo por genética. allá. O sea, alguien de la familia se fue por allá. Una aventura. No sé qué Una tan garosa fue la persona, pero se fue por allá y ahí le metió el 0,2. Pero sí, el caso es que precisamente a lo que voy es a que genuinamente eso no me hace congolesa, así como tener una cosa de trastorno del espectro autista no te hace un poquito autista, ¿sí? Yo no Exacto. voy a salir a la calle a decir soy un poquito congolesa. Es que nos está no sabemos cómo explicar. Sí, ya no, me cansé de escribirlo. Maldita sea. No, porque. Y es que hay gente que definitivamente. Pero bueno, volviendo un poco al centro, al foco, a la situación real de este episodio, em, sobre el tratamiento. ¿Qué hacer? ¿Qué debería hacer la gente cuando tiene un familiar que es autista, un hijo que es autista? ¿Sí? Después del diagnóstico, Después el de un buen diagnóstico. diagnóstico, que aquí hay que decirlo, como se dijo en el capítulo pasado, ojalá lo haga una junta médica, una junta de profesionales que incluya neuropediatras, pediatras, psiquiatras infantiles, neuropsicólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionales, residentes de psiquiatría, bueno, un montón de gente que haga pruebas, que haga evaluaciones, que después de que esa gente Una entrevista inteligente, completa, los papás, eso es, juegos, de sí. todo, después de que toda esa gente juiciosamente haga el diagnóstico y le digan a uno, compi, su hijo es autista, ¿qué hay que hacer? Buscar ayuda inmediata, Salir corriendo. No, no, yo creo que, pero entrar en acá, pánico. entremos, no, yo creo que sí es necesario, primero, que los papás y la familia cercana Se se informen. informen y que la información les ayude para, em, de alguna manera, asumir, es que no quisiera decir el duelo, porque no es como que hayan perdido algo, sino para que puedan asumir la condición y puedan asumir lo que pasa,
¿sí? Sí, Puedan asumir. y que por medio de ese conocimiento y de Ujú. asumir estas situaciones puedan ayudarle. Exacto. Tienen que darse la oportunidad de llorar sin reproches, de llorar sin juzgar, de entender el diagnóstico, de tomarse un tiempo, de saber que no va a ser fácil independientemente del grado de atención que requiera el pelado, Ujú. el chiquito, la persona. Eso del chiquito se escuchó re. Sí, Gracias. sí. Pero sí, el grado de atención que se requiera, el grado sí, sufrirlo un poco, pero entender qué es lo que pasa. Entender y también entender el conocimiento nos ayuda a algo muy lindo, ¿ves? Es muy lindo. Y es a no ilusionarnos con cosas que tal vez no vayan a pasar, Ujú, ¿sí? Es entender. Entonces entender que es una condición con la que se nace, ya les hemos explicado, patatín, patatán, patatún, tan, tan, pero de pronto no imponerle a ese niño la carga de que, como yo vi las 19 millones de series gringas sobre autistas geniales, entonces él va a ser un autista savant. Porque no, esa carga no hay que imponérsela. ujú. Ni ir al otro extremo de, como yo vi las otras 19 millones de series donde dicen que los autistas son retrasados, pues el mío va a ser más retrasado. Tampoco. Es una cuestión que es un proceso, es un tratamiento, necesita acompañamiento y ojalá mucha unión familiar. Ujú. Que eso también ayuda mucho. La cohesión familiar también ayuda mucho y asegura un mejor pronóstico a largo plazo, como de rehabilitación un poco de estas cosas sociales. Porque hay algo también que me parece súper importante y es que puede que nunca aprendan de alguna manera como a entender del todo el mundo, o sea, a entender del todo el entorno y el ambiente, pero sí aprenden cositas, como cuando una persona sonríe después de hacer un comentario que no entendiste, echó un chiste. Sí, o sea, Exacto, que aquí hay que pegarle. como una lectura Y- de las emociones pero del incluso puede ser otro. genuina. Sí, claro, pero mientras se va aprendiendo, mientras va siendo genuina, ¿sí? Toca aprender a identificar cuáles son como las pistas que está dando el otro de lo como yo tengo que reaccionar. Claro, Y ya después simplemente, pues como todo aprendizaje, ¿sí? claro, Como cuando uno va manejando y uno al principio, ay no, que freno, acelero, freno, clutch, cambio, ¿sí? Y ya después ya usted ni siquiera piensa en eso. exactamente. Sí, es un poco, a ver, yo tenía un profesor, pero era en el pregrado, que el profesor hablaba de que uno a los niños no los rehabilita, porque rehabilitar implica que iba de una manera, se dañó de esa manera y se rehabilita. O sea, que a los niños se les habilita. Bueno, es un comentario mamerto que no tiene nada que ver, pero los niños realmente hay que enseñarles. Y lo que decía ahorita Ana María, ver en qué es lo que más fallan, porque Ujú, recuerden, el patrón es muy disarmónico en cuanto a la repercusión funcional. O sea, los autistas pueden ser unos cracks en matemáticas y unas huevas en español, digamos, por decirlo así de una manera. ujú. Entonces aquí hay que meterle huevas, pues a español, enseñarle, sí, no sé, o sea, Sí, ese tipo de cosas, meterle las habilidades que le hacen falta. Pero acá viene un punto fundamental, papás, mamás, eh, oyentes. personas que tienen familiares con autismo. El tratamiento temprano es lo más importante, lo más importante. Claro, Entre porque es antes que se haga, mejor para el niño y las ¿y familias. por qué? Esto tiene mucho que ver con lo que hablábamos en el episodio pasado, un poco de los recursos atencionales que se le prestan a las cosas. Si hay un recurso, si durante mucho tiempo se permite que haya solo recursos atencionales específicamente para ciertas cosas, como que en realidad a largo plazo esa rehabilitación pues va a seguir estando lo mismo. Pero si hay como un aprendizaje de distribuir un poco mejor los recursos atencionales, pues eso probablemente baje los montos un poco como de la capacidad o de la más bien incapacidad de enfocarse en otras situaciones o de tener Claro. intereses varios, variados, polimorfos, lo que sea. Entonces, eso es súper importante y por eso también es importante hacerlo temprano, porque nuestro cerebro cuando somos pequeños es mucho más posible como que genere conexiones a que cuando somos grandes. Eso no quiere decir que cuando somos grandes no haya esa posibilidad. Eso quiere decir que como un idioma, porque el idioma social también se aprende, como un idioma se aprende más fácil cuando uno es chiquito, un idioma social, un idioma atencional
un idioma de intereses también se aprende mucho más fácil cuando uno es chiquito. Claro, claro. Y como en todos, digamos, todas las condiciones en salud mental y del neurodesarrollo y en todas las enfermedades del mundo en general o condiciones, importantísimo el apoyo de la familia, Ujú. pero tiene que ser un apoyo que no toque los extremos. Como todo en la vida, los extremos son malos. Entonces, papás muy abandónicos, si es que esa palabra existe, papás muy, ya está todo perdido, entonces dejen a ese chino marica, ya eso nada que hacer. Mm. Mal, güey, mal, lo van a volver mierda. O los papás que no, entonces como es autista no puede hacer absolutamente nada. O sea, lo importante es Creo que los hemos visto a los dos. es desesperante, es estimular la independencia, Ujú. ¿sí? Desde el amor, no desde la sobreprotección ni desde el abandono. Si, digamos, ustedes, papitos, tienen un hijo autista y de repente tiene hermanitos mayores, o sea, ¿sí? El niño tiene, no sean hijueputas y pongan al niño mayor a cuidar al niño autista Sí. porque eso es terrible, o sea, No es eso es hijo terrible. de él aparte. ¿Cómo? No es hijo de él. Primero, no es hijo de él. Y segundo, ustedes, vagos de mierda, están descuidando a su otro hijo que también es su responsabilidad. O sea, van a joder a dos pelados Ujú. en vez de uno. O sea, no, un polvo no puede salir tan caro, no sean abusivos, sí, no. Pero sí se han realizado muchos estudios, digamos, de la necesidad de los hermanos de proteger a los hermanos con trastorno del espectro autista. Y eso me parece súper bonito, porque Pero no toca el exceso. en un mundo perfecto, pues los hermanos se protegen y ya. No tiene que tener diagnóstico de trastorno del espectro autista, o sea, ya estuvo, ¿sí? Pero ahí también, y lo que dice usted es muy importante, porque un papá que está encima, que no deja a la persona como independizarse, que no deja a la persona explorar el mundo en el que tiene que encontrar también estímulos atencionales suficientes, pues no lo va a dejar rehabilitarse de verdad. Y Exactamente. una persona que no le importa y no lo expone a nada, pues ¿cómo va a encontrar entonces algo también que le llame la atención o cómo distribuir recursos Exacto. atencionales? No se puede. No los jodan, de verdad, no sean así de pichurrias. Eh, Estimulen mucho, por ejemplo, a quienes les hace falta el lenguaje, estimulen un montón el lenguaje que se habla en la casa, ¿no? O sea, no una vaina, una Comamos un mezcolanza. emparedado. Sí, sí. Ahora, hay algo que me parece importante respecto a Vamos, tío. lo que usted está diciendo, y esto en general para todos los bebés. Yo sé que a uno los bebés le dan ganas de Sí, nada. háblenle bien, háblenle claro, ¿sí? Vocalicen las palabras porque uno también aprende a hablar escuchando hablar. Y Y si vocalicen uno aprende a hablar en su propio idioma. Uno tiene que hablar el idioma de los papás. Ujú. ¿Sí? 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 Sí. Listo. Uno habla el idioma de los papás. Yo sé que ustedes sueñan con tener hijos pentalingües, que ustedes quisieran que hablaran 19 idiomas antes de los 5 años. Papi, pero si ustedes no hablan ni uno, ¿cómo es posible que hagan esa mierda? Eso es imposible. Oliña, amiguiño. No, entonces háblenle a los niños de una manera normal. Ya el niño más adelante, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80 años, aprenderá los idiomas que quiera y que pueda aprender. No pasa nada, no hay ningún afán, ¿sí? Pero Ujú. no aprende ni bien uno, ni aprende bien el otro y termina hablando como un huevón. Entonces, niñe, estamos en psicólicos, un podcast Yo les voy a contar una donde, historia personal. donde Eso dos, no tiene nada donde que dos ver. amiguitos y psiquiatras. Mi hermana la llevaron a terapia de lenguaje porque mi hermana era lengüizopa. Sí, la verdad, es una historia personal, pero es que me parece que tiene mucho que ver. Mi hermana es lengüizopa. Y resulta que mis papás no sabían por qué. Mi hermana hablaba así. Y entonces ella no podía decir los apellidos. Y cuando le decían el nombre, le decían Enea y Mada. Y sí, así. Y entonces mis papás la llevaron a la terapia del lenguaje y a la terapeuta del lenguaje, mi hermana, ¿qué hay? ¿Qué más? ¿Cómo está? ¿Cómo va todo? Entonces le dijeron como, ¿por qué estás hablando así en la casa? Resulta que mis papás escuchaban música de un español y mi hermana quería hablar como el más. Sí, marica, eso, sí. Pero muy pila, güey. O sea, sí. Los niños son una esponjita. Todos los niños, autistas o no, TDAH o no, Ajá. con discapacidad intelectual, son una esponjita. Aprenden lo de los papás. Pero bueno, nos volvimos a desviar un poco.
No. No, o sea, lo de Sí, su no. hermana me parece importante porque nos da pie a que es importante la terapia del lenguaje. No que mi hermana tenga el diagnóstico, pero es un No, ejemplo. no, de hecho, habla muy bien de su hermana, marica. O sea, lo Mi hacía en la hermana, casa. ¿qué hay? ¿Qué estás haciendo Sí, hoy? Yo hablo que, súper normal. que se dice la terapeuta, ¿bien o qué? ¿Qué hace amor? ¿Bien o qué? Pero, nada, así como el diagnóstico tiene que hacerse por un grupo multidisciplinario, el tratamiento debería ser también, ¿sí? Por un grupo multidisciplinario. Entonces, si una persona tiene autismo, debería rápidamente iniciar un tratamiento con terapeuta del lenguaje si lo necesita, terapeuta ocupacional si lo necesita, psicólogo si lo necesita, o psicoterapeuta si lo necesita, psiquiatra si tiene alteraciones comportamentales muy heavy. Acá también tal vez le rompa el corazón a algunas personas. Hay personas que tienen autismo que necesitan Son medicamentos, autistas. perdón, que son autistas, pues también me estoy acostumbrando, que necesitan medicamentos. Y no es para tratar el autismo. Exacto, es para tratar las alteraciones comportamentales asociadas a ser autista. Puta. Entonces, si se tienen las alteraciones comportamentales cuando se es autista, no necesariamente, ¿sí? Hay personas que nunca vuelven a ver al psiquiatra, les hacen el diagnóstico y nospi mi perro. No Spirin Junior. Sí, ya se acabó. Pero hay personas que sí requieren un poquito más de apoyo, un poquito más de manejo, un poquito más de seguimiento, porque es decir, este trastorno no es solo como, ay, soy autista, chill, súper chévere. No, Vaya a grabar una estas, serie gringa, no. esas alteraciones deben cortarle el maxilar izquierdo para. El caso es que ese mansac se saca unas cosas todas horribles. Y yo, Sí, así no funciona la medicina. ¿qué? Qué cagada. El caso es que, bueno, a O los sea, gringos ya. les encanta Fine. Yo, ¿qué estás diciendo? El caso es que lo importante acá es que hay mucha coexistencia con trastornos de ansiedad y trastornos depresivos. Claro, debe ser muy duro como relacionarse con un mundo que no entiendo, ¿sí? O debe darme mucha angustia relacionarme con personas que de pronto no me van a comprender O de pronto puede que no sea tan duro. Bueno, no sé, aquí habrá de todo. Pero puede que el dolor no sea tanto como no entiendo el mundo, sino la reacción de los otros. Ujú. Como Como lo de, estoy intentando sí, y se me como burlan, yo quiero ser como porque el ellos, matoneo existe. pero porque se burlan estos imbéciles. Ujú. ¿Sí? Porque Sí, acá también es importante, parte del tratamiento es sensibilizarnos a que las personas autistas son seres humanos. No es que no tengan sentimientos, no es que todo les valga verga, no no es es que que vivan en sean su propio brutos. mundo. Sí, o sea, son seres humanos Ujú. que también merecen y necesitan amor, cariño, comprensión, ternura, o sea, comida, ¿sí? Es De lo que ir al necesitamos cine, o todos. sea, normal. O sea, Normal. no es como si no quisieran tener pareja, no quisieran, claro, ellos, pues, o sea, dependiendo también del grado, obviamente, y del entendimiento del mundo y del relacionamiento, pues sí, eso también va a ayudar un poco, pero por eso es también tan importante el inicio temprano de las terapias, Ujú. porque eso también permite que sea mucho más natural el relacionamiento con el otro. Me quiero parecer a ellos, de pronto soy un poco más rarito, pero igual no se están burlando de mí, no me siento tan mal. Y siempre pensar en ¿Sí? la vida adulta, Sí. bien sea que sea un autismo en un grado muy bajo de funcionalidad o el autismo tipo 1 hipersavant, un pim pam, lo que hay que buscar es la independencia. El tipo uno no No necesariamente tiene eso, necesariamente, por sí, sí, cierto. sí, o Ya, sea, continúe. digo como Sí, como Jinchu, ya el super plus. top de Ajá. todos lo que deben, digamos que promover en el tratamiento de la independencia como adultos. Sí, porque los papás no les van a durar para toda la vida. Exacto, y los papás, si aman tanto a sus bebés, piensen en eso, en que van a ser adultos. Y Y siendo déjenlos adultos, serlo. exactamente. Se le paró el video a Gabriel. Espérense. Ya estoy otra vez vuelta. Ya volvió. Pero un poco para sintetizar todas estas situaciones, ¿se necesita un tratamiento? Sí. Sí. Que sea primero se necesita un buen diagnóstico, segundo, un tratamiento temprano,
un tratamiento hecho por profesionales idóneos, Un tratamiento un individualizado para tratamiento cada necesidad. individualizado, un acompañamiento de la familia que no toque los extremos entre idiotizar a la gente ni abandonarla, Ujú. sino todo por el camino del medio, un acompañamiento escolar adecuado, donde los profesores sepan lo que es el autismo y los compañeritos del niño también ayuden. Eso es Ujú. fundamental, Sí. ¿sí? Y de la vida adulta, pues también hacer un montón de terapias si no se han hecho, tener amigos que lo quieran a uno. Yo creo que eso sirve mucho. Un amigo Que lo ayude. que sepa que uno es autista y lo quiera y lo ayude, Mm. hasta se ríen, ¿no? Hasta la pasan bien. Bo. Sí. El caso es que sí. Y yo creo que todo esto, hay una palabra que está súper utilizada y que también lo utilizan en contra de los psiquiatras y también a favor y se utiliza en toda la medicina y en todo el mundo. Hijo de Y yo puta. creo que No. todo, yo creo que todo se debe resumir a empatía, ¿saben? O sea, como que uno también tiene que tener un trato bonito con la gente y ya, sean buena gentes con el raro. Piensen en el O raro del sea, colegio, ¿verdad? sí. Él también O sea, merecía no necesariamente respeto, porque no sea sean hijo de autista, sino puta. porque sí, o sea, es una persona de pronto está teniendo un reto social que usted no Sí, y yo creo entiende. que sí hay que hacerle bullying a alguien. Yo no estoy de acuerdo con el bullying porque es desastroso para la salud mental de Sí, uno. terrible. Pero si hay que hacerle bullying a alguien, es al capaz, al jodido, al que también hace el bullying. ¿Sí? O sea, ¿a qué voy? Uno está en un colegio, me planteo yo en el colegio, y en el colegio hay una persona callada, de pocos amigos, Ujú. que pues se le dificulta un poco relacionarse, muy pila tal vez y tal, porque joder a esa persona que está sana y que está callada, marica. Sí. Pues puta, jodanse entre los malos, entre los jodidos, entre los que pegan, entre eso. Y también No jodan al que está a bueno. una cosa a la que voy también es un poco respetar los límites que imponen los otros, o sea, hablaremos de límites en algún momento, pero de alguna manera como si la broma no le gusta, deja de hacerla. Si no le gusta que le digas así, no le digas así. Si no le gusta así, o sea, también de alguna manera como respetar al otro como otro. No, no sean fastidiosos, Sí, sean fastidiosos. No a las personas autistas sanas, que son más bien buena gente. y ya. Hay unos bien buena gentes, Recomendados. recomendados. Pero bueno, intentamos que el tema del tratamiento no fuera un tema demasiado ladrilludo, sino un poco más charlado. Obvio de esto hay mucha tela que cortar y podríamos profundizar en términos súper, hiper, mega complejos y huevonadas así, pero Esto digamos que la finalidad del podcast es de psicoeducación. También yo asumo nos están escuchando no médicos y eso me parece súper importante porque también es la finalidad de este podcast. No es solo que nos escuchen nuestros amigos psiquiatras, sino que nos escuchen personas no médicos que digan, venga, ¿qué es esta vaina? Escuchemos a este pueden par de ser, tontos hablar un pueden ser poco psiquiatras. de De pronto totons, hay unos psiquiatras de la tonotes. universidad que podrían escucharnos. Uf, les serviría un montón. De la universidad. Pip, 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 pip. Bueno, nada, los queremos mucho. Que les vaya muy bien. Tomen agua, de verdad Chao. tomen agua. Yo no tomo, se me nota, pero ustedes sí tomen. Sean amables. Con el raro y con el no raro. Con todos, sean amables. Hablen su idioma original también. Please. Thank you. Por please. Y Chao. nos pirín. Chao.